Pregunta 75 de Facsimóvil, tercera edición. Es una pregunta de una variable aleatoria discreta cuya función de distribución de probabilidad se obtiene a continuación. Hay que tener mucho ojo que aquí lo que nos están entregando es la función acumulada de una variable aleatoria discreta. ¿Cómo saber que es acumulada? Porque tenemos una F mayúscula acá. La mayúscula se ocupa para la acumulada y estamos hablando de algo discreto, pero nos están hablando de intervalos. Cuando hablamos de intervalos, en algo discreto no hay nada, no hay ninguna otra opción más que esto sea acumulado. Además, otra como síntoma que en qué fijarnos de por qué es acumulado es que termina en 1. Siempre las acumuladas terminan en 1. Y la forma más fácil o más visual de traspasar esta información a algo puntual o saber cuáles son las puntuales acá, porque lo que nos están pidiendo es la probabilidad puntual de que x sea igual a 3. Pero aquí tenemos las acumuladas de los intervalos entre el 1, el 2, el 3 y el 4. Es pasar esta información a un gráfico. Lo que vamos a hacer aquí es un gráfico, que los gráficos tienen que saber que los gráficos de distribución acumulada son gráficos de escalera. Eso quiere decir que primero en el eje Y va la probabilidad asociada. Vamos a tener una probabilidad en el eje Y. Y en el eje X vamos a tener los X que están involucrados. Los gráficos de escalera nos dicen que cuando el X es menor a 0, perdón, cuando el X es menor a 1, podemos partir como por acá, vamos a ocupar otro color. Cuando el X es menor a 1, podemos partir como por acá hasta llegar al 1, y en el valor 1 vamos con puntito blanco, subimos un poquito la probabilidad. ¿Hasta dónde? Hasta el 0.15. Porque nos dice que en el 0.15 la probabilidad, perdón, en el 1, los x mayor a 1 y menor a 2 tienen una probabilidad acumulada de 0.15. Entonces cuando llegamos aquí al valor 1, nosotros subimos en esta escalera y anotamos un puntito negro aquí arriba, porque al 1 no le corresponde la probabilidad 0, que sería estar en esta línea horizontal, sino que al 1 le corresponde la probabilidad 0.15, la acumulada, ojo ahí. Después seguimos con esta escalera hasta, va a tener todo esto, esta misma probabilidad, hasta llegar al 2 sin tocarlo, porque dice que es x menores a 2. Es decir, cuando no tocamos el valor, ocupamos un puntito blanco, aquí en el valor 2, y subimos de nuevo, porque la siguiente probabilidad, la que le corresponde al 2, la acumulada desde el 2, es 0.25. Significa que desde aquí subimos a un puntito negro, en este caso puntito azul, que está correspondido con el 0.25. 0.25. Y es lo mismo con todos los demás valores. Este valor va a seguir hasta el 3 con puntito blanco, porque no lo toca acá, está abierto por el 3, y ahora sube el 0.7. Por una cosa de escala, por una cosa de, perdón, de espacio, voy a tener que ocupar aquí el 0.7. Subimos hasta acá y al 3 le corresponde el 0.7, avanzamos hasta el 4, puntito blanco en el 4, esto lo estoy haciendo más rápido porque es lo mismo, y aquí finalmente subimos hasta el 1. Y desde el 1 se va al infinito y más allá. Porque eso quiere decir que los valores de las probabilidades, los valores definidos en esta función de probabilidad, llegan solamente hasta el 4. Cualquier valor mayor a 4 no va a ser considerado. Llegamos hasta aquí, hasta el 1. Ese es el gráfico correspondiente a esta información que nos están dando acá. Es un gráfico de escalera siempre en la acumulada de las discretas y se anota así. ¿Cómo pasar de una discreta a una puntual? La diferencia que tenemos entre el intervalo superior y el intervalo inferior va a ser la probabilidad puntual del valor que estamos viendo. Es decir, cuando llegamos al 1, tenemos una diferencia, pasamos desde el 0 al 0.15. Significa que la probabilidad de que x sea igual a 1 es igual a 0.15. Cuando pasamos desde el 2, las probabilidades del 2, pasamos de una a la otra, tenemos una diferencia del 0.15 al 0.25. Significa que la probabilidad que aportó el 2 en esta acumulada es de 0.1. Porque para pasar del 0.15 al 0.25 tuvimos que sumar la probabilidad del 2, que es igual a 0.1. Para pasar de 0.15 a 0.25. La probabilidad del 3 implica subir desde el 0.25, le aportamos la probabilidad del 3 y ahora llevamos acumulado una probabilidad de 0.7. Es decir, pasamos del 0.25 al 0.7, donde sí o sí la probabilidad que tuvo que aportar el 3 es de 0.45.
para que sumado con el 0,25 lleguemos al 0,7. Y finalmente, la probabilidad del x igual 4 es el 4 aporta la probabilidad para pasar desde el 0,7 al 1. Es decir, la probabilidad aportada acá es de 0,3. Y ahí tenemos todas las probabilidades puntuales de cada uno de estos valores. Esta es como la explicación gráfica de por cómo llegamos a cada uno de estos valores. Si quieren, pueden haber hecho esto mismo que hice acá, pero con la información de los intervalos. O sea, desde acá a acá subimos un 0,15, entonces el 1, la probabilidad de que x sea 1 es de 0,15. De pasar del 1 al 2, la que aportó el 2 es de 0,10, porque pasamos del 15 al 25 y así sucesivamente. Hubiéramos llegado exactamente lo mismo. Pero con los gráficos es mucho más fácil de entender. Para efectos de esta explicación fue un poco más larga, pero más fácil de entender con un grafiquito. Y con eso podemos ver que la probabilidad de que x sea igual a 3 es de 0,45, alternativa E. Pero que ya quedó clara la diferencia entre esta acumulación de probabilidades que es esta f mayúscula a las probabilidades puntuales que corresponderían a la f minúscula. Tendría siendo f minúscula de x. Cualquier duda lo dejan en los comentarios y nos vemos en otra pregunta de Facsimóvil. Chau, chau.